Feliz momento, amigos. Comienza el programa Leer es un placer. Como todas las semanas a esta misma hora comenzamos con la intención e ilusión de que ustedes se aficionen más a la lectura y consigan que sus familiares también se aficionen. Este programa lo producimos desde la Biblioteca NOS, la biblioteca más moderna de Orense. Ustedes se pueden asociar y gozar de una biblioteca de una luminosidad extrema. El programa lo produce Telemiño, lo pueden ustedes ver a través de nuestra señal, también a través del canal 133 de R Televisión, y también si se van por de Picos Pardos o de una operación de descanso en cualquier lugar del mundo, poniendo en el ordenador telemino.com. Gracias por la atención. Comenzamos con el programa. ¿Y cómo comenzamos? Sabiendo cuáles son los libros más vendidos la pasada semana. Bueno, pues los libros más vendidos de esta semana son, en primer lugar, La puerta, de Manuel Loreiro. Y en segundo lugar, en editorial Plaza Ganés, de Vanessa Monfort, La mujer sin nombre. Y en último lugar, la última novela de Marcos Chicot, El asesinato de Platón. Tengo mucho placer, como siempre que lo hago, en invitar a una persona que le considero mi amigo, que le admiro por su devenir profesional y político, aunque ahora está retirado de la política. Fue justamente una historia para olvidar. Y bueno, le considero una persona solvente, una persona importante, una persona que sabe lo que dice y que me gusta lo que dice, y que se llama José Carballido. Es de una parte tan cercana a Orense, del mismo Orense, que se llama Seisalvo, y que ellos en broma creo que le llaman la República Independiente de Seisalvo. Efectivamente. Es así, ¿no? Llegaremos ahí. Pues llegaremos, es un objetivo. Y creo que José es un futuro presidente o ministro plenipotenciario de alguna disciplina, o me equivoco mucho. Bueno, de momento presidente de la asociación vecinal, pero espero llegarse a ser presidente de la República. Claro, yo cuando me hablan de la cosa que está tan de moda ahora, de algo que es tan antiguo como es la monarquía, hablo de la república, yo siempre digo que yo soy republicano, siempre que el presidente de la república no pueda ser nunca un miembro de un partido político. Tiene que ser un personaje de reconocida solvencia moral y empresarial, artística, como quieras, social, pero que no esté preñado por el matiz político, porque entonces es más garantía la monarquía, porque al no poder ser cambiado, pues siempre habrá alguien que podrá, hombre, últimamente ha podido ser hasta comprado, pero bueno, eso es que este es el saldo, ¿no? Pero en fin, hablemos de otra cosa, hablemos de un libro que tiene usted en la mano, como aquel título del programa que siempre cito que había en Televisión Española. ¿Qué libro nos va usted a comentar? Bueno, pues hoxe quería falar dun libro que leí xa fai algún tempo e que estou relendo, por eso se me ocurriu traer hoxe, que titúlase Lóstregos, a traducción sería Relámpagos. Sí. Un libro de un autor bastante coñecido, que é Xosé Neira Vilas, un autor que falleceu fai 5 anos aproximadamente, con casi 90, e con unha vida, digamos, literaria prolífica, con bastante escrito, tanto en galego como en castelán. Escribiu narrativa, escribiu poesía, escribiu contos infantiles, contos juveniles, e tamén algo de ensayo, que sería onde podíamos a mellor enclavar este libro. E traigo precisamente porque é un libro un pouco distinto do que a xente habitualmente lee del, non? Máis conocido de Neira Vilas é seguramente Memorias de un neno labrego, claro, que é un libro que eu casi creo que debía ser de lectura obligada nos colexios, porque é un libro que nos introtrae, digamos, a ese Galicia que moitos coñecimos, hoxe xa moi superada posiblemente esa etapa, pero que sí que é bon, é un libro casi de historia
social de unha época, non? Ese libro foi o que o dio a coñecer, evidentemente, pero ten bastante máis escrito que son cousas dignas de releer, non? Ten unha escritura fácil, unha escritura de fácil lectura, é xornalista, o sea, realmente é unha persona que escribe tamén artigos de opinión e textos periodísticos, o que se nota tamén precisamente en esa diligencia de lectura, non? E Lóstregos, pois é unha cousa curiosa, porque realmente non é unha novela, moito menos, é un libro de crónicas, podemos decir así, na que se relatan 100, creo que son 100 crónicas distintas, breves, de moi breve lectura, página e media prácticamente, e de temas, pero variadísimos, non variados. Temas de actualidade, no seu momento, foi escrito, creo que recordar, no ano 2009, quizá, temas de actualidade, pero tamén temas de historia pasada e reciente, pero con esa tipología de crónicas, non? El fai unha... recorda, digamos, cando... non me acordo se era... Borges, creo que era Borges, que decía que si o que podo contalo nun conto, pois para que vou escribir unha novela, non? Entón, o que fai un pouco isto, é dicir, crónicas breves, pero moi traballadas, vese claramente, bueno, unha linguaxe fermosa, e crónicas moi traballadas, e de temas, pois, variopintos, é dicir, se collemos o índice, pois, fala de Amazonia, a Amazonia en perigo, fala do cambio climático, fala de a vida de Hemingway en Cuba, por exemplo, fala dos galegos que estuveron traballando no canal de Panamá, fala da súa etapa porque ele estuvo unha temporada en Argentina e que en Uruguai, creo que tamén, en Cuba. Entón tamén fai relatos, digamos, desas vivencias que tuvo e un análisis curioso, non? Incluso chegou a traducir a poesía de Ho Chi Minh, cando Ho Chi Minh estuvo na cárcel, escribiu, creo que eran 100 poemas na cárcel, e chegou a traducirlos o galego. É unha personaje, digamos, singular, non? E xa digo, neste libro ten esa ventaxa de, primeiro, que como son temas moi breves, pois podes interesar un máis ou menos, pero faise lixeiro de ler, e sobre todo ver esa visión, digamos, xornalística, crítica, que ten deses acontecimientos que van sucedendo, que foron sucedendo, non só, se digo, na actualidade, sino incluso de etapas pois máis históricas, de unha historia máis reciente, non? Por lo tanto, bueno, creo que é un libro de lectura recomendable e curioso, non? E además, ahora nestes tempos de pandemia, que temos que pasar moitas horas na casa, pois convén aproveitar para releer, non? Aquí estamos rodeados de libros neste fermoso e singular lugar. Entón, bueno, pois quizá vale para aproveitar para que retomemos un pouco a lectura en papel, non? Porque es verdad, os que somos de papel, eso es lectura, ¿verdad? es que a mí la lectura electrónica no me parece lectura, no me concentro, no sé por qué, Ten o seu encanto. Sí, a mí me hubiera gustado tener una librería pequeñita, con unos cuantos libros, y porque el olor que tienen esas papelerías pequeñas... Y el tacto. Sí, el tacto del libro. El libro hay que tocarlo. Sí. Gracias por su presencia aquí. Para mí es un placer tenerle en el programa y practicar juntos ese trabajo de difundir el amor a la lectura y el amor al conocimiento. Un placer. Un placer, y con ustedes seguimos en el programa con otra cosa. Bueno, pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, Editorial Alfaguara, de Juan José Millás y José Luis Arzuaga, La vida contada por un sapiens a un neandertal. Tú y yo podríamos asociarnos para hablar de la vida. Levantaríamos un gran relato sobre la existencia. Lo hacemos, dijo el escritor. Lo hacemos, contestó el paleontólogo. En segundo lugar, en Editorial Tusquets, de Fernando Aramburu, La inutilidad de las desgracias. La infancia, la memoria del dolor, las lecturas, las certezas morales y los textos literarios de Fernando Aramburu reunidos en un solo volumen. Y en último lugar, de José Luis Corral, El conquistador. Ningún soberano gobernó en España tanto tiempo como él. Ninguno ganó tantas batallas. Ninguno conquistó tantos reinos como Jaime I el Conquistador, rey de Aragón, de Valencia y de Mallorca, conde de Barcelona y de Urgel, señor de Montpellier.
llega un momento que me da juventud y me da optimismo, porque estoy cerca de un deportista de corazón, un hombre que sé que es honesto, que sé que es cabal y que además es amigo mío, que caramba. Es Lalo Gómez, es el vicepresidente de la Federación Gallega de Atletismo. Solo por eso ya está aquí y recibe mi saludo y mi felicitación. Y también porque me va a hablar del libro y me trae un libro que, por lo menos por lo que pesa, es interesante. Claro, bienvenido, gracias. Claro, muchas gracias, Enrique, encantado de estar sonriente, aquí, bien, con un aspecto estupendo. Pues igualmente, te veo estupendo. Bueno, sí, la última vez te veo, estás más delgado, más estilizado, veo que has hecho deporte en el confinamiento, que te veo mucho mejor, ¿eh? Si yo te contara el ajedrez, es mi deporte preferido. También desgasta, ¿eh? Sí, pero desgasta muchísimo, las neuronas y las tiburonas. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Cosas novedosas que te permite hacer la pandemia que estamos y no te lo prohíbe. Aparte estamos en una situación complicada para todos los sectores, y el sector del deporte en el que yo trabajo y me desarrollo pues no es exento a esta situación, ¿no? Yo creo que tenemos dificultades todos, unos deportes más que otros, ¿no? Yo afortunadamente estoy más ligado con el mundo del atletismo, que es un deporte individual y es un deporte en el que no hay contacto físico, y tenemos la suerte de poder desarrollar nuestras competiciones y nuestra actividad de una manera normal. Pero sí es cierto que otros muchos deportes, de las 58 federaciones deportivas que hay en Galicia, pues hay muchos que ni siquiera han podido retomar los entrenamientos con cierta normalidad, ¿no? Y eso sí que es pues, un problema serio, ¿no? Pero bueno, como toda la sociedad, ¿no? El deporte es un eslabón más y que no está exento eso, ¿no? Y como te digo, yo afortunadamente pues he seguido desarrollando tanto mi actividad empresarial como mi hobby, que es el deporte, con bastante normalidad dentro de los protocolos que todos tenemos que llevar, pero bueno, que sí que se nota. Hombre, pues me alegro que así sea. Sí, tienes razón, claro. Una actividad individual se puede hacer en cualquier momento. Y lo que yo pregunto es una cosa. El deporte, y no me refiero concretamente al deporte juvenil ni al deporte, digamos, provincial, no. El deporte en el aspecto, digamos, internacional, pero por lo menos hablemos de nuestra España. ¿Sigue siendo deporte o es un negocio? Hombre, el deporte es formación, el deporte es salud, el deporte es ocio y el deporte también es un negocio. Obviamente también es una industria, hay una industria en torno al deporte, ¿no? Para poder satisfacer las necesidades de la gente que practica deporte hay toda una industria alrededor, ¿no? Que también con esta crisis, como hablábamos antes, se está viendo muy perjudicado, ¿no? Pero creo que el deporte es en principio un derecho fundamental de todas las personas, que yo creo que para poder desarrollarse, practicar un deporte yo creo que es fundamental. Como todos mismos he dicho antes, el ajedrez me parece excepcional, ¿eh? A cualquier edad y en cualquier situación y circunstancia se puede practicar, o incluso se hace online y me parece muy saludable, ¿no? Pero también cualquier otro tipo de disciplina deportiva, de cualquier especialidad o modalidad deportiva, es muy interesante para el desarrollo de las personas, desde los más pequeños a los más mayores, ¿no? Y negocio, pues ojalá lo fuera más de lo que es, seguramente que para algunas grandes empresas que se dedican a ello lo es, ¿no? Sobre todo multinacionales de marcas de prendas deportivas y que se dedican a eso, seguro que es un gran negocio, ¿no? Después para otros sectores mucho más humildes, como los clubes, las federaciones y tal, pues hombre, es una pasión y muchas veces se hacen incluso perdiendo dinero, ¿no? O por lo menos intentando no perder demasiado dinero. Y después, hombre, entre esa distancia hay una amalgama enorme de colectivos y de empresas como la mía mismo que se dedican a eso, a dar soluciones o a facilitar que la gente pues practique bueno, deporte. Sí, yo no me refería concretamente a los elementos necesarios para hacer el deporte, como son las instalaciones para adecuadas al deporte al que nos refiramos en cada caso. Yo me refiero un poco a ese concepto megadeporte que se utiliza y que generalmente lo Bueno, me faltó decir algo antes, el deporte también es un espectáculo. Eso es lo que iba a decir. Es un espectáculo y como tal pues también claro, es un negocio, y el deporte también es cultura. Pero eso prostituye el deporte o no? No lo creo. Es una vertiente más. Y yo creo que incluso es positivo que exista, ¿no? Porque yo creo que es importante que haya esos referentes, que haya ese escaparate excepcional para que la gente
los chavales aspiren a llegar a ese nivel, o por lo que veo, o por lo menos que tengan buenos referentes en el mundo del deporte, ¿no? Y a mí me parece bien, todo tiene que convivir, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Si no se va de madre, todo tiene que convivir y está muy bien. Sí, lo que pasa es que muchas veces los que somos ya un poquito antiguos, de alguna forma, que no somos tontos y hemos observado lo que había, lo que hay, lo que puede venir, nos preocupa lo que puede venir, si no se cambia lo que ha venido. Porque a mí me parece que hay un exceso de mercantilismo en algunos deportes, como concretamente los de masas con el fútbol, los deportes en América, el de dar con el palito, que nunca me acuerdo cómo se llama. El béisbol se llama, ¿no? Sí, sí. Para que vean ustedes lo que yo entiendo de fútbol, de deportes que no me acuerdo. Bueno, entiendo que por dar con el palito querías referir tal vez. Claro, sí. Con el palito hay muchos más deportes, ¿eh? No, el golf, golf, hombre, conozco los ingleses, el golf, que pasa el golf, que tiene un palito largo, otros que tienen un cricket, palito, el cricket, pues todo eso muchos los más, conozco. Sí. Pero bueno, esos sí tienen seguimiento, pero los masivos son el del palito gordo, el de ese. Sí, pero mira, fíjate que esos deportes hacen que miles de chavales, cientos de miles de chavales, millones de chavales en todo el mundo practiquen deporte. Porque quieren llegar, aspirar a ser como sus ídolos, como esos que ven en televisión, que ven en las grandes pruebas, en los grandes campeonatos, y ese es el componente positivo, ¿no? Después hay otras muchas cosas, incluso turbias en el mundo del deporte, pero como en todos los sectores de la sociedad, que sí, no es exento a ellos, sus polémicas, sus zonas oscuras, los tiene como cualquier elemento de la sociedad, ¿no? Pero yo creo que el deporte es muy saludable, ya te digo, esos referentes a los que me refería, y esa élite, pues está bien porque hace que impulse a mucha más gente a coger y comprar una raqueta, comprar una bicicleta o comprar unas zapatillas y ponerse a correr. Pues yo ya te digo, es que yo cuando veo los equipos de fútbol, concretamente me refiero al fútbol principalmente, con el nombre de una ciudad de España, y resulta que en la alineación no hay de esa ciudad nadie. O sea, dices, bueno, ¿por qué le llaman Madrid o Barcelona? O si no hay, en algunos equipos más pequeños siempre suelen tener uno para poner y que tenga apellidos. Sí, pero hoy en día, con el mundo globalizado en el que vivimos ya... ¿Pero es que ese es el mundo avanzado o es el mundo desastroso? Tiene su parte positiva y su parte negativa. Como casi ¿Tú crees que es superior la positiva? Yo creo que tiene más parte positiva que negativa. Pues me alegro, ¿eh? Usted, aquí un optimista, aquí un pesimista. Pero bueno, democráticamente pues nos entendemos y no nos enfadamos. Me has traído un libro. Sí, curiosamente, mira, hablamos de atletismo y hacías antes referencia a mi condición de vicepresidente de la Federación Gallega de Atletismo, pero bueno, otra de mis pasiones, aparte del atletismo, es el ciclismo, ya lo sabes, y hemos hablado en otros programas de ciclismo y de libros de ciclismo y de la bicicleta. Y te asusté hablando de ciclistas que tú no te Sí, ya te digo, me he estado documentando a raíz de entonces. Ya podemos discutir, ¿no? Bueno. Sí, ya podemos discutir más. Pues a raíz de eso me he dado cuenta de que tengo en casa ya bastantes libros relacionados con el ciclismo. La verdad es que es un deporte que me apasiona, me gusta mucho. Estos días estoy disfrutando mucho pues, con el Giro de Italia, he empezado la Vuelta Ciclista a España, se han celebrado esas clásicas de primavera que no se pudieron celebrar en primavera, se han celebrado ahora. Estaba haciendo mención a ese repaso de la biblioteca que tenía y me di cuenta que tenía muchos libros relacionados con el ciclismo, bastantes más que relacionados con el atletismo, curiosamente, ¿no? Y uno de ellos pues, es este que te traigo hoy, ¿no? que además me gusta mucho, que es el libro de la bicicleta, ¿no? Y este libro, que está muy chulo, como decías antes, que pesaba, que pesa mogollón, es un libro muy interesante que narra pues, la historia de la bicicleta, de cómo fueron los orígenes de la bicicleta, y va de década en década, desde el origen de la primera bicicleta de la Traisiana en 1817, pues repasa década a década hasta nuestros días pues, la evolución de la bicicleta, y no solamente se queda en eso, ¿no? Sino que menciona las grandes pruebas ciclistas, claro, los grandes habla de la historia de los grandes fabricantes de bicicletas, de cómo se desarrolló la bicicleta y de componentes y de cómo ha evolucionado pues, todo lo que va alrededor de la bicicleta, ¿no? También de las grandes pruebas, como te decía, de las clásicas, de los monumentos del ciclismo. Los libros divulgadores son importantísimos. Sí, y la verdad, yo es que tengo poco tiempo para poder dedicarle más tiempo a la lectura, a uno meterse en una novela o
o otro tipo de libro, pero estos que me interesan y que me van a enriquecer y que voy a tener un conocimiento mayor de una afición, de un hobby. Eso es utilizar el libro como elemento cultural. La verdad que siempre es cultura, mucho, cualquier ¿sí? lectura, pero cuando tienes una actividad que te ocupa, como es en tu caso el deporte, todo aquello que sea leer cosas relativas a los diferentes deportes que tú abarcas en tu deseo, pues me parece que es formarte y es ser profesional. Sí, no, y ya te digo que esta guía es muy completa, y la verdad, de las que conozco y de las que tengo y he podido repasar, aparte que es un libro chulo, ya ves, con una encuadernación de lujo, y es un libro maravilloso, pero bueno, en el contenido y en el fondo la verdad es que está muy bien y repasa pues toda la imagen de bicicletas, de marcas, de modelos, de evolución, que la verdad es que está muy bien. Sí. Bueno, el libro es extranjero y las marcas españolas la verdad se pasa muy de puntillas, ¿no? Este libro, pues ahora no sé exactamente. Peugeot hacía bicicletas, sí, pero bueno, se queda más con las grandes marcas, con Gian, Trek. En España había una que se llamaba, era DAL, que el dueño se llamaba Domingo Álvarez, que tenía la tienda en la plaza de Isabel II en Madrid, que tenía unas bicicletas que eran muy chulas. Como hay grandes marcas, Otero, Rocesa, Beat. Sí, Orbea también, esa era vasca. Todos los días en el paso de la vuelta por Euskadi se recordaba que muchas de ellas eran empresas armeras, claro, y que después sí, se reciclaron se reciclaron en la construcción de bicicletas, ¿no? Pero bueno, este libro, como te digo, es un libro editado en el extranjero, traducido al castellano, y que bueno, habla de las top, de aquellas casas grandísimas, ¿no? Las Gian, las Trek, Colnago, las marcas italianas. Pinarello. Luego de vez en cuando lo malo del deporte es que de vez en cuando surge un sucio, como el caso que ha habido en una carrera que he visto por la televisión hará 2 meses o 3, no sé qué fin de etapa. Un tipo empujó fuera en el sprint final, empujó y hirió gravemente a un compañero. Ese señor debería ser retirado de la bicicleta por vida y debería ser castigado porque demostró que era un cerdo montar una bicicleta, no era un ciclista. Sí, a ver, como hablábamos antes, hay de todo en todas partes, ¿no? Claro. Y el mundo del Ya, pero hay que erradicarlos. Sí, no, desde luego que son sancionados, ¿no? Señor, ha sido un placer tenerte en el programa. Igualmente estar aquí. Espero verte de nuevo a bordo, como decía un anuncio de mi época. Será un placer. Gracias y seguimos con el programa. Muchas gracias. Bueno, y esta semana recomendamos para los más juveniles Diario de Greg, el número 15, que acaba de llegar, tocado y hundido en editorial RBA. Greg y su familia están listos para vivir la aventura de sus vidas, pero acaban en un camping que no es exactamente un paraíso para veraneantes. Adiós, con el corazón, dice la canción, y yo lo digo ahora. Adiós, hemos llegado al final del programa Leer es un placer. Hemos procurado ofrecerles a ustedes entrevistas con personajes interesantes para que se aficionen a este mundo. Leer es necesario y si ustedes les ayudan a sus familiares a que se aficionen a la lectura, habrán hecho un favor. Es un programa que produce Telemiño, lo realizamos aquí en la biblioteca más moderna de Galicia y concretamente de Orense, en la librería Nos. Y lo pueden ustedes ver en la señal de Telemiño, en la señal del canal 133 de R Televisión y, como no, a través del ordenador indicando aquello de telemino.com. Gracias y hasta una próxima. Caricatura, decía una película.